La idea principal por detrás de esta escuela era que cada uno se pudiera volver al hogar con un poquito más de claridad acerca de aquello con lo que quiere trabajar o necesita trabajar. El impacto de la vida es muy fuerte, el impacto de vivir en el mundo, como se nos dice, vivir en el mundo sin pertenecer a él. La corriente del mundo es muy fuerte, la velocidad del mundo nos empuja un poco más a sobrevivir que a enfocarnos en la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual estamos acá. Entonces, como dice Van der Loo, no es que tengamos una voluntad débil, sino una imaginación indisciplinada. Creo que en algunos casos también tenemos una voluntad débil. El tener claridad acerca de cómo va a ser mi día, cómo va a ser mi práctica, en qué voy a estar posando la atención durante el día, puede hacer una diferencia muy grande en nuestra vida. Si no, uno vuelve a los mismos hábitos, a los mismos patrones y a sumergirse en el mundo. Y un poco, como decía Mauro en su charla, esta oportunidad preciada que tenemos de estar en este estado de ser humano. Hay una cierta urgencia. Recuerdo en sus momentos leer Krishnamurti y él decía, la casa se está quemando. Y uno está focalizado en limpiar los vidrios o en hacer tareas que son un poco irrelevantes. Entonces, si uno tiene el sentido de la casa se está quemando, el tiempo pasa rápido. Esta es la oportunidad, es ahora. Y es ahora y es todos los días, es todos los días. Empezamos de nuevo todos los días. Entonces la idea es que durante el momento individual además de leer un poquito lo que ha quedado del cuadernillo, el cuadernillo tiene autores y libros que los cité con la intención de que quedaran vistos, conocidos. Algunos de ellos lamentablemente no están traducidos al español, pero muchos de ellos sí. Y que también se pueda terminar la idea del cuadro, o por lo menos ver de qué forma quiero trabajar con una cualidad o varias, pero sobre todo, qué práctica contemplativa voy a hacer y cómo la voy a hacer. Entonces, al final de esta mañana vamos a ver los pasos, el esqueleto de la práctica contemplativa, para que uno la pueda definir a su manera, desde su temperamento. Entonces, lo que nos queda ver hoy es en el reconocimiento de que todos somos distintos, en el reconocimiento de esta diversidad que nos presenta la naturaleza, en todo lo que existe, incluyendo el ser humano, es lo que hay, como se dice. Eso es un hecho, no es algo que se pueda modificar. Es eso. Entonces es o el rechazo de eso o la aceptación de eso. Y en la aceptación de esa diversidad llega la inclusión y la empatía. Annie Besant decía que en relación a esta diversidad de temperamentos, específicamente hablando de estos tres temperamentos, ella dice, una de las formas de beneficiarse de las personas que nos rodean
es intentando ponernos en contacto con ellos en el punto en el cual nos simpatizamos. Si simpatizas, significa que ya poseías el poder de responder a eso. Cuando no simpatizas, significa que no tienes el poder de responder a ese punto en particular. Y ella lo mencionaba en relación a estos temperamentos definidos que a veces tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para uno acercarse a ese aspecto, contemplarlo impersonalmente, también valorarlo en el otro? Eso es, cuando uno observa el temperamento de alguien impersonalmente, sin agendas, sin expectativas de nada, sin querer nada, hay belleza en eso, porque es una expresión única de vida. Si uno ve esa belleza en el otro, esa expresión única, ese puede ser uno de los puentes de conexión, la valoración de aquel que puede percibir de una manera que es distinta a la mía. Entonces cada uno puede encontrar una forma de conscientemente posarse o estar o permanecer en la forma en que otros describen o definen o perciben. En ese intento de generar empatía, uno puede hasta generar curiosidad interna acerca de eso y empezar a intentar conectarse con esa forma de pequeñas maneras. Si no hay esa impersonalidad y esa curiosidad, esa apreciación de esa belleza, puede que haya rechazo inmediato. Algo muy lindo que dice Taimni en La renovación de sí mismo, un poco siguiendo la idea del Bhagavad Gita, que dice: por el camino que llegues te recibiré, por el camino que vengas te recibiré, por la puerta que vengas entrarás. Y Taimni dice algo así como: no importa por qué puerta vengas, porque nadie se queda en la puerta. Algo que nos une a todos y que une a todos los temperamentos es la meta última, es lo que está después de la puerta. Y se lo define de la misma manera en cada tradición, por lo menos que he visto, que es la disolución de la separatividad, es la disolución del yo, es la desaparición de esta entidad ilusoria que nosotros hacemos real y viva y creemos en su existencia. Y todos dicen lo mismo. Acá cité por citar, ¿no? Teresa, Meister Eckhart, Ajahn Brahm del budismo, Geoffrey Hodgson, Jalaluddin Rumi, Blavatsky, ¿no? De tantas tradiciones distintas, todos lo dicen de alguna forma. Que el ser de materia y el ser de espíritu nunca pueden encontrarse o convivir. Uno de los dos debe desaparecer. No hay lugar para ambos. Este es un punto central porque es el objetivo último. Es un punto central.
y podría llegar a ser el motor de nuestra vida o de nuestro sendero. El verdadero intento diario de disolver ese sentido de yo y de conectarnos con lo que trasciende ese sentido de yo separado. Y ojalá hubiera una receta en donde uno pudiera decir, siguiendo estos pasos, ¿no? En 10 años, 5, el yo desaparece. Pero es justamente todo esto que vinimos hablando como práctica, todo esto que vinimos hablando aplicado a la vida. Todo esto que venimos hablando aplicado a una forma consciente, dedicada, porque como decíamos al principio, todo es vibratorio. Y a medida que vamos modificando esa vibración, casi sin darnos cuenta, ese yo empieza a disolverse de algunas formas. Y de repente un día nos damos cuenta que ya ciertas cosas que nos generaban reacción, ciertas cosas a las que uno se apegaba, ya no están. ¿Qué pasó entre medio? Muchas cosas pasaron entre medio. La vida es una gran aliada nuestra. Las circunstancias de la vida, cuando la teosofía nos dice no reniegues contra el karma, es una forma de decir agradecer todo lo que llega, porque todo lo que llega es parte del proceso de despertar. Viene para despertarnos. Hay varias formas de tratar de mantener una conciencia que está no identificada con lo personal. Una de las formas la vamos a trabajar en la práctica contemplativa que está basada en la primera parte del diagrama de meditación que dejó Blavatsky para sus estudiantes. Y esto también está en otras tradiciones. El intento de posarse desde la imaginación en un punto en donde uno se abre a la realidad de que somos sin tiempo, que el espacio es infinito, que hay eternidad. Y eso lo vamos a explorar un poquito más antes de la práctica. Y otra de las formas que me recordaba Leandro esta mañana cuando estábamos en el desayuno, es esta, que podemos decir, idea de que esto que nosotros creemos que es tan real y cierto, esta separatividad y este ser personal, es realmente ilusorio. Y es un sueño, dicen algunas tradiciones. Annie Besant en un libro dice que en realidad nuestra conciencia está en el plano astral, nuestra verdadera conciencia, que es el plano inmediato superior en vibración, el plano en donde vamos cuando dormimos, pero en realidad uno lo puede pensar así, ese es el estado en realidad en el que estamos y este es el sueño. Este es el sueño. Cuando dormimos vamos a casa. Entonces cada día este sueño, esta oportunidad de soñar no es fortuita, no es un error de la naturaleza. No hay error en la naturaleza. Es como venimos a la arena y descansamos, y procesamos, y reevaluamos.
volvemos a la arena y en el sueño procesamos, integramos, aunque no recordemos que esa integración está ocurriendo. La enseñanza dice que muchas veces no recordamos lo que ocurre en los sueños porque nuestro cerebro no está lo suficientemente preparado como para retener la información. Pero a medida que, si uno intenta recordar los sueños, al principio no va a recordar nada, pero la intención misma de recordar por la mañana va a hacer que día tras día uno recuerde un poquito más de lo que pasó en los sueños. A veces los sueños son meramente movimiento, otras veces los sueños tienen mensajes muy puntuales, precisos, necesarios. Y incluso antes de irse a dormir uno puede hacer una pregunta para obtener una cierta respuesta en el sueño. Entonces, si uno durante el día mantiene una conciencia de que este es el sueño, mi hija cuando hace unos años atrás era muy chiquita y me contaba, un día se levantó a la mañana que había tenido un sueño en donde estaba colgada de algún lado y con riesgo de caer y morir. Y con los ojos bien grandes me decía, pero me di cuenta que estaba soñando. Y le digo, ¿y qué hiciste? Solté. Era muy chiquita cuando me dijo eso y me generó un impacto enorme. Porque creo que es una enseñanza para nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que esto es un sueño, o podemos intentar vivir esta vida desde ese lugar, es más fácil soltar. Cuando creemos que esta es la única realidad, nos aferramos a ella con uñas y dientes. Otra forma de ir disolviendo este sentido de separatividad es a través del estudio. Todos estos elementos que estamos compartiendo vienen de la información de alguien, de la enseñanza de alguien. Lamentablemente no tenemos la capacidad de percibir esas cosas, pero cuando se presenta desde afuera un señalamiento, decir, mirá, esto es un sueño, esto es ilusorio desde cierto punto de vista. Entonces uno durante el día puede estar masticando estas ideas, que en principio son ideas, pero mientras vivimos, contemplarlas. Y ya sea que uno intenta estar más en un estado de eternidad, o si no es ese estado de eternidad, si uno intenta percibir la ilusión de este momento. El punto es que hay elementos y herramientas que se pueden utilizar durante el día y esa es la tarea, que esto no quede como una información bonita o interesante, sino que se pueda realmente aplicar. Es mantener la conciencia en algo que trasciende este sentido de separatividad. Hay otra forma, que es la que vinimos hablando, que está muy bien descrita por Madame de Salzman, Jean de Salzman, en el cuadernillo, que ella dice, aprender a ver, que ver es un acto, es una acción que transforma. Entonces, si uno durante el día, si uno empieza a la mañana, por ejemplo, tratando de decir, haciendo una práctica contemplativa, en donde se recuerda a sí mismo que no es el cuerpo,
que no es las emociones, que no es los pensamientos. Y durante el día trata de vivir desde ese punto que es consciente, pero no identificado con el cuerpo, con las emociones, con los pensamientos. Empieza a notar que el cuerpo tiene una vida propia, por ejemplo. El cuerpo se mueve prácticamente solo. Uno casi no puede distinguir el momento en que el cerebro da el comando de mover la mano, de cortar algo, de toda la precisión que está involucrada en esta vida que tiene el cuerpo por sí sola. Similarmente con la emoción, similarmente con el pensamiento. Entonces uno puede ver que empezar a vivir desde un lugar en donde realmente ve que no es eso. Muchas personas tienen esta vivencia más concreta en la naturaleza. La naturaleza evoca cosas en nosotros que nos hace reconocer eso. Y otra de las formas es, como vimos, el intento diario de ofrecer todo, vivir con esa devoción, de ofrecer cada acto sabiendo que todo es Dios, todo. Entonces todos son intentos, formas de lo mismo, de disolver este sentido de separatividad. Y lo que nos dicen los distintos sabios, maestros, nos dicen que lo voy a decir como lo dice Santa Teresa, ella dice: nosotros por nuestra parte debemos tener la completa determinación de ceder este palacio interior enteramente a Él. Y Él, tradúzcanlo como quieran, ¿no? La divinidad. Dice: Él nunca se entregará a nosotros por completo hasta que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Entonces es muy sencillo, en la medida en que uno esté dispuesto a entregar, en esa misma medida recibe. Digámoslo de otra forma, en la medida en que uno esté dispuesto a ver, es la medida en la que verá. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos decir lo mismo para todo. En la medida en que uno se esfuerce en algo, en la medida en que tendrá un resultado de eso. En la medida en que uno suelte, será la medida en que tenga libertad. En la medida en que uno ame, la medida en que comprenda el amor o reciba amor, o sea parte de ese fluir de amor. Aquel que está vacío de egoísmo está lleno de Dios. Muy fácil, lo dijo Meister Eckhart. Por lo tanto, cuando el alma está libre de todo egoísmo y de todo lo que surge del egoísmo, Dios, que es amor, emergerá en todo su esplendor. El obstáculo más común es el miedo, dicen muchos. Y el miedo se manifiesta de miles de maneras. Cuando Bernadette Roberts, esta señora, esta mística que murió en el 2015, describe sus estados de unión, ella dice que siempre que la sensación interna era que llegaba a un abismo en el que ella sabía que podía saltar. Pero cuando esa oportunidad de saltar se daba, o se abría, cuando esa puerta se abría, ella decía: yo buscaba dentro este punto de miedo. Y ese punto me volvía a traer a mí misma. Entonces era su lugar seguro. El lugar seguro era el miedo volvía a traerla al sentido de separatividad.
Dice, pero un día el abismo se abrió y cuando quise buscar el miedo ya no estaba. Entonces salté. Y en ese saltar ocurre para ella la vida sin un yo. Y para nosotros, aunque esto suene como algo muy lejano, al principio yo hablaba de que la vida es como una espiral, que nunca realmente pasamos por el mismo lugar dos veces, pero que lo pasamos desde un lugar levemente más elevado. Y la comprensión que tenemos cuando volvemos a pasar por esos lugares ha cambiado. Y esto que viven las personas que han llegado a cierto estado avanzado, se repite de algún modo desde el principio. Son procesos que ya vamos conociendo, muy levemente, si se quiere. Pero el tema del miedo, por ejemplo, es crucial. Todo aquello que nos genera miedo es digno de ser meditado. Ayer decíamos, medita en lo que genera rencor o resentimiento. Yo diría, medita en aquello que genera miedo. Porque cuando uno vence o se sobrepone o está por encima de aquello que le genera miedo, cuando puede dar un pasito adelante en aquello que le genera temor, es como la flor que se abre. Es un pétalo más que se abrió y nunca más va a cerrarse. Hay una respuesta inmediata de la vida. Cuando ayer se hablaba del coraje que nace de la confianza. Cuando uno da el paso, ese paso que hablaba el poema del domingo, ese paso que no queremos dar, la vida responde con la abundancia de la que hablaba Belén ayer, sosteniéndonos, dando oportunidades de formas inesperadas. Entonces muchas veces el trabajo es tan sutil como concreto. A veces es muy concreto, es decir, a veces es decir, voy a hacer esto porque es vencer el miedo que tengo a hacer esto. Y al vencer ese miedo se abren avenidas de expresión y de trabajo y de que uno ni siquiera hubiera soñado. Geoffrey Hodgson habla mucho acerca de, volviendo al tema del yo, cómo la tarea requiere de un esfuerzo que exige el olvido de sí mismo y cómo esta es una cualidad muy difícil de adquirir por la mayoría de nosotros, porque es justamente el punto de toda esta cuestión. Y que es necesario, él dice, que salgamos completamente fuera de nuestra cáscara. Entonces, en estos días hablábamos de no seas predecible. A veces uno puede intentar cosas, jugar con uno mismo. Intentar aquellas cosas que nos sacan de la cáscara. Usar la creatividad también para este proceso. Bueno, voy a hacer algo que nunca hubiera hecho. O voy a responder a algo de una forma en la que nunca respondí y ver qué pasa. Siempre, ¿no? Todo esto dentro de un contexto, ¿no? Siempre en el marco del discernimiento, en el marco de la compasión y la empatía. Con todas las ideas que venimos hablando como si fueran las 4 ideas básicas
Entonces, dentro de ese marco. Lo último que voy a compartir respecto a esto, hay muchas descripciones muy inspiradoras. Leadbeater en el plano mental, Geoffrey Hodgson en varios de sus libros, Besant, Blavatsky, dan descripciones de ese estado y la mayoría de estas personas que están citadas en el cuadernillo han descrito de la forma en que pudieron aquello que es indescriptible, el estado que trasciende este sentido de ser separado. Y esa vivencia en donde uno es libre, ¿no? Libre de pensamiento asociado con este autocentramiento y donde hay una perpetua percepción de la verdad. Voy a leer el de Geoffrey Hodgson porque es muy inspirador. Dice, el ego, está hablando de nuestro verdadero ser, el ego que reencarna, el ego reside en conciencia supramental, más allá de la mente. La conciencia egoica es una existencia libre de pensamiento, donde hay una perpetua percepción de la verdad. Hay un continuo sentido de unidad, de estar en la presencia de algo que es común a todo. El sentido del tiempo no es como lo conocemos. Solo hay duración. Esto es, tiempo sin límites. Nuestras vidas pasadas aún están ocurriendo. Todo es ahora en la conciencia causal. Hay una intensa felicidad, ni racional ni emocional, una dicha serena para lo cual no hay palabras. Ninguna acción es necesaria o posible. Y esto se ve en la descripción de Krishnamurti, de Bernard Roberts, de innumerables otros, en donde dicen no hay posibilidad de vivir en otro lado que no sea este momento. O sea, uno pierde la capacidad mental, porque en parte del proceso es que la memoria toma otro rol completamente distinto. Según algunos, la memoria se disuelve. Entonces uno queda forzado a vivir en un eterno ahora. Forzado entre comillas, porque no hay opción en ese sentido. Algo que quiero mencionar que me parece que es muy importante aclarar, porque en todos estos días estuvimos hablando acerca de que no somos esto, de que no somos aquello, de que no somos lo otro. Y no quisiera que esto se malinterpretara, como que la experiencia que vivimos, la experiencia humana debe ser desechada, la experiencia humana no es mala, o que uno no debe disfrutar, que uno no debe gozar, deleitarse con la vida. Eso para algunas personas sirve, para otras personas puede ser en detrimento de su bienestar psicológico. Para algunas personas decir que todo es dukkha, que todo es sufrimiento, es un impulso enorme. Porque ellos dicen, si todo es sufrimiento, voy y busco lo que no es sufrimiento. Para algunas personas esa idea puede ser deprimente. Entonces uno puede decir, para otros decir, todo es Dios. Todo está moviéndose con un propósito. Todo es un mar de vida. Estoy en la belleza de esta expresión. Y desde esta belleza voy hacia aquello.
que trasciende esto. Son formas. Y me parece que es importante, por lo menos si esto siempre vuelve a la experiencia de cada uno, ¿no? Uno no puede decirle al otro cómo vivir. Pero creo que hay una forma de que la vida sea deleite, de que la vida sea un pequeño aroma de Ananda, un pequeño gustito de sabor a Ananda, a felicidad verdadera, mientras la transcurrimos. Bueno, antes de pasar a la práctica, quisiera comentar algo que me quedó en el apéndice, en uno de los apéndices que hice, que en realidad tenía como objetivo hablar un poquito acerca del misticismo, porque a veces se confunde el misticismo con las experiencias místicas que tuvieron algunos místicos de algunas tradiciones. Y eso no es el misticismo. Como dice en el cuadernillo en la página 13, en ese apéndice, van a ver varias expresiones de lo que es el misticismo, que se puede resumir un poco con la primera de las frases que dice: el misticismo es el corazón de la espiritualidad, donde todas las diferencias religiosas se disuelven y encontramos unidad en lo sagrado. El misticismo es el núcleo experiencial de la espiritualidad, la conciencia inmediata de la trascendencia o realidad última de lo divino. El misticismo surge en todas las tradiciones, porque en todas las tradiciones hubo personas que quisieron conocer la verdad, que quisieron tener una experiencia de Dios. De nuevo, llamémoslo como queramos. Y esos fueron los místicos. Entonces, cuando uno se acerca al misticismo de las distintas tradiciones, encuentra el conocimiento teosófico. Muchas veces en el lenguaje de la tradición, otras veces no tanto. Hay organizaciones en este momento, muchas en Estados Unidos, que están trabajando con el misticismo de su tradición. Y estas entidades se están haciendo cada vez más y más conocidas y más abiertas al público. En el curso introductorio de Teosofía que escribe John Algeo, él dice que la teosofía es antigua porque incorpora principios que han sido conocidos y enseñados por los sabios del pasado en todo el mundo. Y ha sido llamada con muchos nombres. Creo que mencioné esta frase al principio, ¿no? Bueno, dice: en la India se llama Brahma Vidya, la sabiduría de la realidad última, o Sanatana Dharma, la enseñanza eterna. En el judaísmo, la teosofía se llama Kabbalah, aquello que ha sido recibido. En China se lo llama Tao Xue, la enseñanza del camino. En el Islam se la llama sufismo, el camino de los puros o los sabios. En realidad él dice el camino de los que visten lana. En el cristianismo se lo ha llamado Prisca Teologia, el pensamiento antiguo sobre asuntos divinos. También se la ha llamado la tradición de la sabiduría, la filosofía perenne, la doctrina secreta y la sabiduría antigua.
Evelyn Underhill. Evelyn Underhill fue una mística que vivió más o menos en los comienzos de 1900, creo, si recuerdo correctamente. Y escribió varios libros, pero entre ellos uno que se llama Misticismo, un estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual, que es bellísimo y que ha sido citado algunas veces por Linda Oliveira. Y ahora que digo Linda Oliveira, me acuerdo que hay un cuadernillo hermoso, un cuadernillo muy, muy bien hecho por Pedro Oliveira, que se llama, en inglés se llama Mysticism, Bridge to Nowhere. Misticismo, puente hacia ningún lado. Un puente hacia ningún lado. Eso está disponible si alguien lo quiere tener. Está en inglés, pero las traducciones que se pueden hacer ahora por Google son muy buenas. Y uno puede leer prácticamente cualquier cosa que esté escrita en inglés con bastante precisión. ¿Podrías repetir el nombre, Juli, para anotar? ¿El de misticismo? Sí, el nombre de la autora. Ah, la autora. Evelyn Underhill. Ya me lo quitaron acá, gracias. Bien, Evelyn Underhill. Gracias. Bueno, y lo último que quiero mencionar es que hay un libro de Gina Rajadasa que se llama La naturaleza del misticismo. Un libro interesantísimo que él dice que existen 6 tipos principales de misticismo. Y el cuadro está en la página 13. Y de una forma similar a la que Geoffrey Hodgson divide los 7 rayos y los va poniendo de acuerdo al objetivo, al método, al obstáculo, al sufrimiento, etc., al ideal que ese rayo tiene, Gina Rajadasa va mostrando en estos 6 tipos principales de misticismo cuál es el objetivo, cuál es el método, cuál es el obstáculo y cuál es el ideal. Y lista, como parte de ese misticismo, al teosófico. Entonces él empieza. Hay un misticismo que lo puede definir como el misticismo de la gracia. El objetivo es la gracia de Dios. El método es la oración. El obstáculo, no nos vamos a detener esto nos llevaría quizás una mañana entera. El obstáculo es depender de uno mismo. El ideal es la rectitud. Voy a leer 2 más. Está el misticismo del amor, el misticismo panteísta, el misticismo de la naturaleza, el sacramental y el último, el teosófico, dice él. El amor dice, el objetivo, el amor a Dios, y él dice intensamente personal. El método, la adoración, y aclara que por lo general la divinidad femenina. Algo que había encontrado en otros textos de otras tradiciones. El obstáculo, el sentir que uno no merece, el no merecimiento. El ideal, el santo. Y así, ¿no? Sigue el panteísta, otros objetivos, métodos, obstáculos. En naturaleza, lo mismo. Y llega el teosófico y dice, el objetivo, el plan de Dios. El método, el discipulado. El obstáculo, la personalidad. El ideal, el maestro de sabiduría. Los invito a que miren este cuadro y quizás algún día podamos traducir este libro también. Ay, perdón.
Si les han quedado dudas, preguntas, los vamos a invitar a que las escriban en un papelito y las pongamos todas en un recipiente en esta mesa. Vamos a poner un recipiente en esta mesa y todas las preguntas, dudas que hayan quedado, que las escriban. Y mañana vamos a hacer un panel con todos los que estuvieron exponiendo en esta escuela y compartir un poco todos juntos para cerrar la escuela. ¿Podría ser la misma caja que utilicé yo? Sí, la misma caja. Que tengo ya los papeles, los dejo ahí vacíos. Bien, la caja va a estar acá y pueden dejar cualquier pregunta escrita. Bueno, ayer hablé de la meditación meta. Meta se escribe con doble T, M-E-T-T-A. Esta meditación de loving kindness, de la bondad amorosa, de la amorosidad. O Maitri. Maitri Meta es en Pali, Maitri es en sánscrito. Y Maitri es, por lo menos en el budismo tibetano, una línea del budismo tibetano. No, ayer la describí y no la hicimos como práctica, pero para aquellos que quieran, bueno, en realidad para todos, como tenemos la dirección de email de todos, vamos a enviar el cuadernillo por email y vamos a enviar también esta práctica para quien quiera hacerla, seguir los pasos que Ajahn Brahm define, cómo la define, que es muy, muy bella. Y también esta es una invitación a que hagamos las prácticas, porque por ahí, ¿no? Por ejemplo, el librito Dioses en el Destierro, que es un librito hermoso, al final tiene una práctica muy, muy linda y la práctica se deja como diciendo, ¡ay, qué lindo, una práctica! Bueno, otro día. Pablo escribió Evolución de la Conciencia, el libro seguramente lo leímos, tiene prácticas, las prácticas las miramos y decimos, ¡ah, qué bueno, re interesante! Leemos el Raja Yoga y en su complejidad, bueno, lo mismo, ¿no? Vemos la belleza de eso y hay un montón de prácticas en Raja Yoga. Hay que hacerlas. La práctica es el intento intensivo que después se lleva a la vida. Es lo que nos da la fuerza en la vida. Bueno, y la que vamos a hacer hoy es la primera parte del diagrama de meditación de HPB, que también está en algunas tradiciones, este intento de que uno se vuelva a todo el espacio y el tiempo, de que uno trate de... Es una experiencia muy liberadora, en cierto sentido. Uno por un momento deja la mochila. Y eso solo a veces, el dejar la mochila por un rato, puede generar una transformación bastante interesante en nosotros, una mirada distinta. A veces cuando una persona está muy conflictuada, tiene muchos problemas, se siente muy abrumada, el simple hecho de dejar todos esos problemas a un costado por un momento puede generar un estado de paz en donde ya después la persona no va a retomar ese estado de movimiento y de preocupación, porque ha saboreado la paz. Antes de empezar, quiero definir los 3 estadios de cualquier práctica contemplativa. La primera es la relajación profunda, en donde todo se relaja menos el estado de ser consciente. Ese se despierta.
profundamente despierto. Lo demás, completamente relajado. El segundo paso, tratar de dejar de lado, de soltar todo aquello que tiene que ver con el pasado, que es básicamente todo lo conocido. En La nube del no saber, un libro clásico del misticismo cristiano, o En la nube de lo desconocido, es difícil traducir unknown, porque es aquello que uno no conoce. El autor anónimo dice que el inicio de la oración centrante es soltar todo lo que no es Dios, en la nube del olvido. Dice, por debajo nuestro está la nube del olvido. En esa nube dejamos todo lo que no es Dios. Y nos abrimos a la nube del no saber, a la nube de lo desconocido, porque dice, entre Dios y nosotros siempre está esta nube del no saber, como de esa oscuridad que en donde uno no percibe. Pero de a poco va atravesando eso, lo va atravesando y va eventualmente teniendo una conexión con eso. Entonces, bueno, el primer paso es la relajación profunda, el despertar del que percibe. El segundo paso es soltar todo lo que no tenga que ver con este momento. Y el tercer paso es posarse en, o estar completamente atento a, o concentrarse en, estas son distintas palabras para lo mismo, el objeto de meditación, que puede ser, como vimos, una idea, un pensamiento abstracto, o una palabra, una imagen asociada a un sentimiento puro o un sentimiento puro. Y después de ahí, el volver es siempre tratar de contactarnos de nuevo con el mundo físico, para que no quede una desconexión. Entonces siempre volver a la sensación y al cuerpo. Eso no quiere decir que uno se vaya a desconectar de lo que percibió en la meditación. Eso que quedó en nosotros, como un sabor a algo, ese sabor lo continuamos. Entonces, algunos maestros dicen, el momento crucial de una meditación es cuando uno está abriendo los ojos, porque en ese momento es cuando puede olvidarse de lo que acaba de hacer. Y decir, bueno, ahora que abrí los ojos voy a hacer otra cosa, soy el de siempre, vivo dormido. En cambio, bueno, en ese momento puedo tomar la determinación de continuar ese estado en la vida, de llevarlo. Entonces esa es la estructura de toda meditación. El condimento esencial, lo dice Santa Teresa, ella dice, el único impedimento en la oración es rezar como si Dios estuviera ausente. Entonces, el único impedimento en la meditación, en la práctica contemplativa, es no darnos cuenta de que lo que buscamos está increíblemente vivo y en nosotros. Entonces no se vuelve un ejercicio mecánico, no es una cosa que uno dice, bueno, hago esto porque es lo que tengo que hacer. No, hay un sentido de que la presencia divina está con nosotros, la presencia está esperando que la escuchemos, está esperando que abramos y nos volvamos receptivos, que nos vaciemos de todo lo que nos va llenando. Bueno. Siempre se recomienda que uno tenga las plantas de los pies en el suelo, que no cruce brazos o piernas,
pero que después se siente cómodamente. Vamos a primero dejar de mover el cuerpo. Y haciendo la respiración un poquito más profunda, un poquito más lenta. Usamos la exhalación para soltar toda tensión. Para soltar la tensión recorremos brevemente el cuerpo, notando músculo, notando los lugares en donde acumulamos tensión. Y usamos la exhalación para soltar. Y una vez que estamos relajados, simbólicamente o a través de la imaginación soltamos toda experiencia pasada. Todo lo que uno cree ser. Todo lo que sabe o cree saber. Y lleva la atención parte de uno que es consciente de este momento. Hay un centro en nosotros de conciencia que está percibiendo estar vivo. Eso que está vivo en nosotros y que percibe, que es testigo, es ilimitado.
no está confinado a un cuerpo físico. Dándonos cuenta que estamos sentados en un mar de átomos vamos a empezar a expandir nuestro sentido de ser. Ya no somos este espacio pequeño que termina donde termina el cuerpo, porque entre los átomos del cuerpo y los del aire no hay diferencia. Entonces dejamos que este sentido de ser se empiece a expandir. Que mientras respiramos, si quieren asociarlo a la respiración, pueden hacerlo, si no, no hace falta. Ir expandiendo el sentido de ser hasta que abarque todo este cuarto. Somos el espacio en este cuarto. Sigo expandiendo y soy la naturaleza que nos está rodeando. Soy cada hoja, cada hierba, cada insecto. Cada tronco, cada raíz. Soy la tierra, el aire. Soy cada pájaro. Soy el canto de los pájaros. Soy las nubes.
y continúo expandiendo hasta hacer todo el planeta Tierra. Soy la vida que late en el planeta, el núcleo del centro de la Tierra. Soy los mares, las montañas. Soy el espacio por fuera del planeta. Soy los planetas del sistema solar. Soy el movimiento y las leyes que lo gobiernan. Somos el sol, todo el sistema. Sigo expandiéndome y soy la galaxia. Y continúo expandiéndome en la inmensidad del universo. Que también se expande. Soy sin principio y sin fin. Nunca he nacido, nunca moriré. Soy sin tiempo.
eterno e inmutable. Soy uno. Soltando toda imagen, nos quedamos receptivos. Y sin perder este sentido de esta experiencia expansiva. Manteniendo esa conciencia de serlo todo, vamos sintiendo la sensación del cuerpo. En la planta de los pies, en la respiración. Pero con la mente y el corazón en lo eterno. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Bueno, por supuesto que esta práctica uno la puede hacer como quiera. Es más o menos una idea de cómo se puede hacer. Más específicamente, el diagrama de meditación tiene aspectos más precisos, un poco un llama y un niyama también. Y si lo quieren ver, está en internet el diagrama de meditación de HPB.